En ocasiones, la historia se quiebra en silencio, no con explosiones ni con discursos, sino con un número fugaz en una pantalla, una orden de venta susurrada en un corredor de bolsa, un temblor imperceptible en la confianza colectiva. Así comenzó, para millones, la crisis que transformó el siglo XX. A finales de octubre de 1929, el mundo creía vivir en una era de prosperidad infinita. Pero la abundancia era solo la superficie. Bajo ella se acumulaba una presión que, al estallar, reconfiguró gobiernos, economías y destinos individuales. La paradoja era brutal. En el momento de mayor optimismo se gestaba el colapso más profundo. Para entender cómo llegó a ese punto, la historia debe retroceder unos años. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias intentaban reconstruirse en medio de heridas aún abiertas. Europa estaba endeudada, mientras Estados Unidos emergía como acreedor global. Las industrias norteamericanas producían más que nunca, alimentadas por avances tecnológicos que aumentaban la productividad a ritmos sin precedentes. Automóviles, electrodomésticos y radios inundaban los hogares. El crédito, antes reservado para las élites, se expandió como una corriente invisible que prometía un futuro moderno y accesible. Sin embargo, esta prosperidad tenía una característica inquietante. Se sostenía sobre cimientos frágiles. El consumo dependía de préstamos fáciles y la inversión en la bolsa se disparó gracias a un fenómeno peligroso: la compra de acciones con dinero prestado, utilizando el propio valor bursátil como garantía. Era una maquinaria perfecta siempre que los precios siguieran subiendo. Hacia mediados de la década, Wall Street se había convertido en un imán que atraía a millones. Desde banqueros hasta ciudadanos comunes, todos querían participar en lo que parecía un camino seguro hacia la riqueza. Las páginas de los periódicos narraban historias de fortunas instantáneas. La noción de riesgo se difuminó entre cifras que ascendían día tras día. Y mientras tanto, sectores enteros de la economía real mostraban señales de agotamiento. La agricultura sufría por los bajos precios. Muchas industrias acumulaban inventarios y la desigualdad se profundizaba. Pero esos detalles quedaban opacados por el brillo seductor del mercado bursátil. El clímax llegó en el otoño de 1929. El 24 de octubre, conocido más tarde como Jueves Negro, el clima de euforia comenzó a evaporarse. Los precios cayeron de forma abrupta y los corredores recibieron un torrente de órdenes de venta. El ruido era ensordecedor, el miedo contagioso. Aunque los grandes bancos intentaron estabilizar el mercado comprando acciones de forma masiva, el gesto apenas frenó el pánico. 5 días después, el martes 29, la avalancha fue imparable. La caída de la bolsa alcanzó niveles que muchos creían imposibles. En cuestión de horas, fortunas acumuladas durante años se deshicieron como arena entre los dedos. Lo que siguió no fue solo un derrumbe financiero, sino un colapso completo de la confianza. La economía estadounidense, altamente dependiente del crédito, se paralizó. Las empresas comenzaron a recortar personal, los bancos enfrentaron retiros masivos de depósitos y miles terminaron en la quiebra. La onda expansiva cruzó océanos. Europa, que dependía del financiamiento estadounidense para su recuperación, fue arrastrada con violencia al mismo abismo. Detrás de esta tragedia no había un único culpable. Más bien, se trató de un conjunto de mecanismos económicos que fallaron simultáneamente, revelando la fragilidad del sistema global. Uno de ellos fue la estructura del patrón oro, que limitaba la capacidad de los gobiernos para expandir el crédito en momentos de emergencia.
Otro fue la tendencia de los bancos a operar con reservas mínimas, lo que los hacía vulnerables a cualquier cambio brusco en las expectativas públicas. Además, la ausencia de regulaciones claras permitía prácticas especulativas que multiplicaban el riesgo sin crear valor real. A medida que la recesión se profundizaba, los efectos humanos se hicieron devastadores. Las cifras de desempleo se dispararon. En Estados Unidos, millones quedaron sin trabajo. En Alemania y el Reino Unido, el panorama era igualmente desolador. Las colas para recibir alimentos se hicieron comunes, y ciudades enteras vieron cómo sus industrias se apagaban una tras otra. En las zonas rurales, las sequías y la caída de precios agrícolas llevaron a familias a abandonar sus tierras, formando caravanas que buscaban una esperanza incierta en otras regiones. La crisis no solo derribó economías, también alteró el mapa político. En muchos países, la desesperación abrió la puerta a movimientos extremos. En Alemania, el colapso económico debilitó a la República de Weimar, facilitando el ascenso de fuerzas autoritarias que prometían orden y recuperación. En otras naciones, gobiernos tradicionales se vieron obligados a adoptar políticas intervencionistas impensadas años antes, como programas de gasto público, regulaciones financieras y la creación de redes de protección social. En Estados Unidos, la llegada de Franklin D. Roosevelt marcó una transformación profunda. Su programa de reformas, conocido como el New Deal, buscó reconstruir la economía mediante obras públicas, apoyos directos al empleo, regulaciones bancarias y mecanismos de seguridad social. Algunas de estas medidas sembraron las bases del Estado moderno. Aunque no resolvieron la crisis de inmediato, sí redibujaron la relación entre el gobierno y los ciudadanos, entre el sector público y el privado. En el plano internacional, la crisis aceleró el fin de la primera versión de la globalización. Las naciones respondieron con proteccionismo, elevando aranceles y restringiendo el comercio. Esta tendencia profundizó la depresión en lugar de aliviarla, mostrando cómo decisiones nacionales pueden amplificar problemas globales. En 1944, aún durante la guerra, la Conferencia de Bretton Woods sentaría las bases de instituciones multilaterales capaces de mitigar estas dinámicas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que comenzarían a operar en 1945. Para comprender la magnitud de 1929, basta observar cómo sus mecanismos siguen presentes, aunque transformados. Los ciclos de crédito, la especulación financiera, la interdependencia global y la fragilidad emocional de los mercados continúan moldeando la economía del siglo XXI. Eventos posteriores desde la crisis de 2008 hasta episodios más recientes de volatilidad internacional comparten patrones que el mundo vivió por primera vez, de manera masiva, en aquella caída ominosa de octubre. Pero el valor histórico de la crisis de 1929 no reside únicamente en su impacto económico, sino en la advertencia que dejó grabada. Cuando la confianza se convierte en euforia y la prosperidad se edifica sin un equilibrio real, los sistemas más sólidos pueden quebrarse sin previo aviso. La historia demostró que los mercados no operan en un vacío, sino en un entramado humano de expectativas, miedos y decisiones políticas, y que la estabilidad no es un estado permanente, sino una construcción frágil que requiere vigilancia constante. Hoy, casi un siglo después, la sombra de aquel colapso sigue viva, no como un fantasma que paraliza, sino como una brújula que indica la importancia de comprender los sistemas que sostienen la vida moderna. La crisis que cambió el mundo para siempre
Enseñó que la economía no es una máquina autónoma, sino una red dinámica de relaciones humanas, y que las decisiones tomadas en tiempos de abundancia pueden determinar silenciosamente la magnitud de las tormentas futuras. En el último análisis, 1929 fue un punto de inflexión que obligó al mundo a mirar más allá del espejismo de la riqueza rápida y a enfrentar la complejidad de un sistema globalizado. De sus cenizas surgió una nueva arquitectura económica, nuevas políticas públicas y un mayor entendimiento de la importancia de la estabilidad financiera. Aunque el dolor fue profundo, también encendió debates que moldearon las instituciones que hoy intentan prevenir crisis similares. Y así, la narrativa de aquel año termina no con un cierre definitivo, sino con una reflexión. Cada generación enfrenta su propia versión de los desafíos que marcaron 1929. Lo que ocurrió entonces no es solo un capítulo del pasado, sino una advertencia viva sobre el delicado equilibrio entre ambición, regulación y responsabilidad colectiva. Quizá esa sea la verdadera razón por la que aquella crisis cambió el mundo para siempre, no solo por su impacto, sino por el eco persistente de sus lecciones.